Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Aquí estamos en esta semana con el trabajo. Vamos a continuar lo que nos quedamos la última vez con aspectos básicos para comprender la historia. Pero antes me gustaría hablar sobre los trabajos que entregaron la semana pasada. Eh, la mayoría estuvieron bien, pero hubo algunos detalles con solamente unos pocos. Por ejemplo, primer detalle y que es fundamental. Cada hoja de tu cuaderno en el que estás trabajando tiene que llevar el nombre de la escuela, tu nombre completo, grado y sección. Por ahí les hice la observación a algunos en sus tareas, cuando las devolví a través del Classroom. Te tienen que poner nombre, grado y sección, nombre de la escuela, en la parte de arriba de cada hoja que están utilizando. Voy a empezar a bajar puntos por, por el hecho de que falte esto. Ahora, otra cosa que sucedió mucho fue que no tomaron las notas pertinentes o suficientes. Esto solamente también para algunos. Ahí tuvimos los números romanos, no los pusieron, hicieron solo el ejercicio. eh, Dijeron, solo era un repaso, no tengo que anotarlos. No, un repaso conlleva tomar notas, estudiar esas notas y hacer ejercicio. Un repaso no nada más es escuchar lo que está diciendo el profesor en el video. Así que las notas se toman de cada una de las diapositivas. Puede que omitas una palabra, dos palabras, pero tienes que tomar notas de todas las diapositivas, salvo que yo indique lo contrario a la hora de empezar a trabajar. Otra cosa, la calidad de las fotografías tiene que ser un poco más clara. En algunos ni siquiera alcanzaba a ver el nombre escrito en la parte de arriba, y en otros, a pesar de que el nombre estaba ahí, la letra, muchachos. Por ahí el comentario a varios de ustedes que mejoraran la letra. Difícil entender notas. Bueno, este video sigue siendo para los 3 grados, pero creo que ya será el último de este tipo. No va a haber más videos para los 3 grados. Ya a partir de aquí va diferenciado para cada uno de los grados y probablemente, no estoy seguro, sea también uno de los últimos videos. Siguientes actividades van a consistir en actividades que van a probablemente poder imprimir o copiar a su libreta. Van a ser imágenes más que video. Pero de todos modos puede que haya por ahí algún otro video explicando cosas. Pero bueno, tomen nota de lo que les acabo de decir. Nombre arriba de las hojas. Tomen bien sus notas. Mejoren la letra. Tomen bien sus fotografías. Y bueno, sin más, vamos a empezar. Bueno, eh, ya que hicimos los números romanos, ya que hicimos unos poquitos ejercicios, vamos a continuar con los ejercicios de los números romanos. Vas a anotar, digo, voy a decirlo porque no se los digo explícitamente, no lo hace. Noten el título, repaso números romanos. Noten la sección. Nota en la línea el número que le corresponde. Tú vas a escribir los siguientes números en números romanos. ¿Ok? Los números romanos ya están aquí a un lado. Ya no los tienes que estar buscando. Solamente los vas a acomodar en donde ahí en la libreta. No es necesario que los anotes en desorden cuando estés haciendo el ejercicio. Nota el número arábigo, el número normal. Luego lo buscas en la columna de la derecha y lo anotas. No es necesario que copies los números en desorden como están a la derecha. Puedes anotarlos ya directamente ordenados en tu. Tú puedes pausar el video para tomarte todo el tiempo que necesites para hacer esta actividad. Mientras yo voy a continuar. Bien, este ejercicio corresponde a la actividad del antes de Cristo y después de Cristo, o antes de nuestra era y después de nuestra era, como le expliqué. Por ejemplo, fallecimiento de Genghis Khan en el año 1227. Tú vas a escribir en la línea o en el renglón de tu libreta
cuánto tiempo ha pasado desde que nació Gengis Khan hasta nuestra fecha. El título es escribe cuánto tiempo ha pasado desde, lo vas a anotar también. No es necesario que hagas el dibujito que está a la derecha. Pero bueno, si te fijas dice 1227 y no dice si antes de nuestra era o antes de Cristo o después de nuestra era o después de Cristo. Si no dice nada, debemos sobreentender que es después de Cristo o después de nuestra era o en nuestra era. Si no dice antes de, entonces tú tienes que asumir que es después de, siempre, en los libros también. Muy bien, continuamos. El nacimiento de Cleopatra I en el 215 antes de nuestra era. Si te fijas, aquí está aclarado que es antes de nuestra era o antes de Cristo. Si encuentras un número que no tienes explicación, repito, es después. Cristo o después. Gobierno del mítico Gilgamesh en el año 2750 antes de nuestra era. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el gobierno de Gilgamesh? Inicio de la Guerra de los 100 años en el año 1337. Fin de la guerra entre Estados Unidos y México en el año de 1848. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el fin de la guerra? Fin de la Primera Guerra Mundial en 1918. El año en el que termina la Primera Guerra Mundial. En un lado, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que terminó este evento? Fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y por último, muerte de Julio César en el 44 antes de... Igual puedes pausar este video para tomarte el tiempo necesario en tu libreta. Yo mientras continúo. Los siglos en los números romanos. Los números romanos los aprendimos para algo. No solamente para leer en los monumentos o para leer en las actividades que les voy a poner, sino que en los libros de historia siempre aparecen los siglos en números romanos. Pero algo importante es saber de qué año a qué año corresponde cada siglo que veo en un libro. Por ejemplo, en el libro dice siglo XVII, ¿a qué años corresponde el siglo XVII? ¿Qué años son? Un siglo son 100 años y tiene un inicio y tiene un fin, pero son 100 años. Para aprender esto, vamos al ejercicio. Empezamos desde el siglo I. Siglo I en número romano. A la izquierda el número romano 1 y a la derecha en números arábigos. El siglo I comenzaría en el año 1. Y como es un siglo con 100 años, pues hasta el año 100. Ahí es el siglo I. Siglo I del año 1 al 100. Siglo II. Inmediatamente terminando el siglo I en el año 100, sigue el siglo II en el año 101 y hasta el año 200. Por ende, si termina en el 200, el siglo III tendría que empezar en el año 201 y hasta el año 300. Si se fijan que también tiene su lógica, viene enumerado. Si termina en el 300, por ejemplo, el siglo III, el siglo IV tendría que empezar inmediatamente, el siguiente año, en el año 301 y hasta el 400. Muy bien, antes de continuar, vamos a analizar algo. Bueno, te fijas que para empezar todos los siglos empiezan en el 1, con el número 1. 1, 101, 201, 301. Y cada uno de los siglos termina en el número correspondiente al siglo. Te fijas, siglo 1 termina en el 100, que es un 1 también. El siglo 2 termina en el 202. El siglo 3 termina en el 300. ¿Ves? El siglo 4 termina en el 400. Todos los siglos terminan en el mismo número que corresponde al siglo, solamente que le vamos a agregar 2 ceros, porque estamos hablando de centenas, de 100. Entonces,
el siglo V terminaría en el mismo número, o sea, en el 5 con dos ceros. En el año 500 terminaría el siglo. Y comenzaría 100 años antes, en el 400, pero siempre en el 1. 401. Muy bien, si ya lo entendiste, corresponde a ti terminar en tu libreta los siglos hasta el siglo XXI. Puedes hacerlo así en 2 columnas. Nada más terminar la numeración. Y si vas a poner el título, siglos y números romanos, vas a poner los números romanos, los años a los que pertenecen determinado siglo, y puedes no hacer la imagen. Puedes hacerla adelante. Tomas tu tiempo, puedes poner pausa a este video y continúa. Bien, la historia se divide, ya lo saben muchos, en diferentes partes. Ya vimos una, que es el antes y el después de Cristo. Esa es una de las formas en las que se divide, pero hay más divisiones. Vamos a ver la otra, que es la más tradicional. Es la más utilizada, vas a tomar nota de todo esto. Divide la historia en prehistoria, prehistoria. ¿Y qué es la prehistoria? Antes de que se inventara la escritura. Eso se le llama prehistoria. En secundaria y en primaria y en la escuela en general, vemos solamente historia de la humanidad. Y cuando hablo de prehistoria, estoy hablando de la prehistoria de la humanidad, no estoy hablando de dinosaurios ni nada de eso, que también se le suele llamar prehistoria. Pero se le llama prehistoria a todo lo que pasó antes de que el ser humano. Y la prehistoria tiene 2 subdivisiones. El paleolítico va más o menos de 3 millones de años hasta los 1000 años antes de Cristo. Pues más o menos en esta época. No habría escritura, pero sí habría unos signos de avances técnicos. Viviríamos en cuevas, seríamos nómadas, viviríamos de la cacería y la recolección. Luego tenemos el neolítico, que va de los 1000 años de Cristo hasta los 1000 años de Cristo. Y si se fijan, ya hay chozas, ya está organizada, ya hay herramientas más avanzadas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que del paleolítico al neolítico se inventó la agricultura. La agricultura convertir en seres sedentarios. Y estas son las 2 subdivisiones principales de la prehistoria. Luego vendría pues la historia, ya a partir de la invención de la escritura. Y la historia se subdivide en 4. Ya la antigüedad, las culturas de la antigüedad como Egipto, los griegos, parte de los romanos, los babilónicos, los sumerios, etc. La Edad Media, la edad de los castillos, de los reyes, de las cruzadas. La Edad Moderna, donde podemos analizar eventos como el descubrimiento de América, la desaparición de las pesadas armaduras y básicamente la consolidación de los estados nacionales. Y la edad contemporánea, que corresponde a la edad en la que vivimos. Era de las grandes ciudades, con el internet, el wifi, guerras. Bien, ahí está para que no lo olviden, que el neolítico comienza con la invención de la agricultura. La historia y la antigüedad empiezan con la invención de la escritura.
La Edad Media empezaría cuando cae el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano fue tan grande que se dividió en dos partes: el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. Cuando el Imperio de Occidente es destruido, entonces comenzaría la Edad Media. La Edad Moderna comenzaría cuando cae la otra mitad del poderoso Imperio Romano y el Imperio desaparece. Y la edad actual o la edad contemporánea comenzaría con el inicio de la Revolución Francesa. Muy bien, vas a hacer esta línea del tiempo que corresponde a estas etapas que acabamos de ver. Pues ahí está Paleolítico, Neolítico, corresponden a la prehistoria, y está historia, es antigüedad, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Si te fijas, cada parte de esta línea del tiempo va haciéndose cada vez más pequeña, y eso corresponde a que los cambios en la historia se hacen cada vez más drásticos y en menos periodo de tiempo. Está hecho a propósito. Ahí están los años en los que inician y terminan. El Paleolítico inicia en 3 millones de años antes de Cristo y terminaría en el 10.000 antes de Cristo, fecha en la que iniciaría el Neolítico. Así, a su vez, el Neolítico termina 3.000 años antes de Cristo y da inicio la Antigüedad, hasta el año 476, que inicia la Edad Media, que termina en 1453. Iniciaría la Edad Moderna, que terminaría en el 1709, la Edad Contemporánea en la que actualmente estamos. Historia. Podemos marcar pues el nacimiento de Cristo. Esta pequeña franja justamente. En esta hay 476 años de aquí a aquí. Hasta aquí. Bien, esta por supuesto la van a copiar y la van a poner ahí a la mano en su librero. Bueno, aquí está. Esto ya no lo tienen que copiar. Esto sí no lo tienen que copiar. Es nada más para mostrarles lo que fue el Imperio Romano. Estamos en el área de Europa y un poco de África. Y este lado es Asia. Era tan grande que lo dividieron en dos: el Imperio de Occidente, que es el verde, y el Imperio de Oriente, el amarillo. Bueno, el Imperio de Occidente tendría su capital en Roma. Actualmente sigue siendo Roma, Italia, pero sería destruido por las invasiones en el año 476. Vimos que si no dice antes de Cristo es después. En el año 476 después de Cristo pasaría a ser invadido y destruido. Y el Imperio de Oriente casi sobreviviría 1000 años después de la caída del Occidente. Sería destruido en el 1450 por las invasiones de los otomanos, del Imperio Otomano. El Imperio de Oriente tendría su capital Constantinopla, hoy llamado Estambul. Y bueno, hasta aquí. Esto del Imperio Romano, si gustan, pueden tomar nota, pero es totalmente opcional. Entonces, hasta aquí las actividades de esta semana. Quiero en el Classroom entregado este trabajo para más tardar el viernes. Todo el viernes pueden entregarlo hasta en la noche si quieren, porque yo lo voy a revisar el sábado temprano. Entonces, viernes todo el día, fecha para... sin más que decir, recuérdense las indicaciones, nombre completo, la escuela en la parte de arriba. No olviden los márgenes también, que son izquierdo y superior de color rojo. Y bueno, me despido de ustedes. Que tengan un buen puente, buen fin de semana. Próxima semana.